Bueno, también es noticia Venezuela, porque a poco más de un mes para las elecciones presidenciales, la mayoría de los candidatos han firmado un acuerdo con el que se comprometen a respetar los resultados de los comicios, aunque en torno a estos se siguen denunciando irregularidades. Nos lo cuenta desde Caracas Mayerlin Bravo. Sí, así es, efectivamente. Cuando faltan 38 días para las elecciones del próximo 28 de julio, se firmó en Caracas un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral venezolano para respetar los resultados emanados de los próximos comicios presidenciales. Un acto que no contó con la presencia del candidato a la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González ni el de Centrados por Venezuela, Enrique Márquez. El acuerdo, que fue firmado por Nicolás Maduro, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rousseau, José Brito, Claudio Fermín y Javier Bertucci, buscan no solo una garantía de legitimidad a quien resulte ganador en los comicios, sino también el reconocimiento al poder electoral venezolano como la única autoridad legítima y competente para lo relacionado a estas elecciones, así como también el compromiso de los firmantes a desarrollar una campaña pre- y post-electoral en un clima de paz, respeto y entendimiento democrático, sin hechos de violencia o desconocimiento de los resultados que puedan desestabilizar al país. Los candidatos hicieron una breve participación en la que dieron sus recomendaciones e impresiones sobre este acuerdo. Esta firma es una firma antiguarimba, porque hay quienes les gusta utilizar los procesos electorales para prepararse para la violencia. Bueno, estaban todos menos el principal partido de la oposición, hay que tenerlo en cuenta. Además, hay quejas respecto al proceso que se va a llevar a cabo. Fíjense, los 4 millones de emigrantes venezolanos que deben inscribirse o actualizar sus datos para poder participar en esas elecciones desde el exterior todavía no han recibido los mecanismos para poder hacerlo, para poder votar desde el exterior. Los venezolanos en el extranjero se han encontrado con una serie de obstáculos para registrarse y emitir su voto en las próximas elecciones. Los trámites burocráticos han dificultado este proceso para muchos. Venimos durante muchísimos años con un régimen que de alguna manera ha intentado de que, sobre todo los venezolanos que estamos fuera, no podamos participar políticamente. Date cuenta que estamos hablando de cerca de 8 millones de venezolanos en el exterior y estamos llamados a las urnas unos 80.000 venezolanos. A pesar de que la ley permite que participen en el proceso depositando su boleta en embajadas y consulados, más de 5,2 millones de venezolanos exiliados no han podido actualizar sus datos. Que desde el año 2012 no podemos inscribirnos y ahorita se hizo una apertura maquillaje de unas 2 semanas donde prácticamente nadie se pudo ni inscribir ni actualizar sus datos electorales. La escena se repite por consulados de Europa, pero también de América Latina. Aparte de que existen muchas embajadas en otros países cerradas, que no están funcionando, se ha visto también el cierre de embajadas. Por ejemplo, el caso de Ecuador, lo vimos también en el caso de Argentina, donde impidieron a los nuevos votantes, a estos venezolanos pues que han migrado en los últimos años, que pudieran inscribirse. Un clima de tensión electoral ante los próximos comicios presidenciales del 28 de julio. Agustín Rodríguez es presidente de la Unión Canario Venezolana. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Buenos días, Roberto, y buenos días a toda Canarias. Bueno, cuénteme, a día de hoy, ¿pueden los venezolanos residentes en Canarias votar en las próximas elecciones? Lamentablemente en Canarias hay cerca de 100.000 venezolanos. Desde el año 2012 están cerradas las inscripciones electorales y apenas hay un censo electoral de unos 4.300 venezolanos nada más inscritos. Y a su vez, pues en todos estos años hay gente que ha fallecido, gente que se ha mudado. Nosotros creemos que podemos estar votando en torno a unas 2.000 personas. Creo que ese derecho constitucional a elegir, ese derecho constitucional a votar, se nos ha sido mermado a todos los venezolanos que estamos en el exterior. Hay cerca de 8 millones de venezolanos fuera, unos 5 millones y algo con derecho a voto, y no se han podido inscribir, siendo la circunscripción electoral más grande que tiene el país, justamente los venezolanos que estamos en el exterior. Agustín, en el caso de Canarias, dice usted que hay 100.000 venezolanos aproximadamente residentes, pero solo 4.000 censados. ¿Esto por qué? ¿Porque no se le ha dado la oportunidad o porque de alguna manera ustedes no han hecho los trámites necesarios?
No, lo explico. Nosotros aquí en el sistema nacional español, nosotros cuando nos empadronamos automáticamente nos censan en lo que es el censo electoral, nos hacen el cambio de residencia en el censo electoral. En el caso de Venezuela no, todo ciudadano tiene que hacer la actualización del registro o tiene que inscribirse en el sitio donde vive. Los venezolanos en Canarias han querido inscribirse, los venezolanos en Canarias quieren votar, pero justamente es el Consejo Nacional Electoral quien ha impedido, a través de que está suspendido ese registro electoral. Anteriormente se llamaba el REP, Registro Electoral Permanente. Lo cambiaron a registro electoral, porque cuando era permanente, lo que nosotros reclamábamos que bajo ningún concepto se podía cerrar. Y ha estado cerrado y nos han impedido que nos inscribamos. Inclusive ahorita lo abrieron escasamente 2 semanas y empezaron a pedir requisitos que nunca se habían pedido, porque para votar lo que necesitas es ser venezolano, y nos estaban pidiendo el pasaporte vigente, pasaporte que es uno de los más caros del mundo. Un venezolano, para tener el pasaporte venezolano aquí en Canarias, necesita más de 300 euros para poder pagar y poder sacar el pasaporte. Aparte de eso, en 15 días no se saca el pasaporte, con lo cual pues son impedimento tras impedimento para que los venezolanos que estamos fuera no votemos. Pero ese problema no solamente lo tiene Venezuela, también, los venezolanos en el exterior, también lo tienen algunos venezolanos en Venezuela cuando han tenido que emigrar de unas ciudades a otras y la distancia es muy larga, y tampoco el día de las elecciones van a poder votar porque les es muy difícil rodar de un sitio a otro. Tomemos en cuenta que Venezuela dobla en territorio de España, son casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con lo cual recorrer de oriente a occidente o inclusive al mismo centro del país, podemos estar hablando de varios cientos de kilómetros y con difícil, y no han podido ya tampoco lograr actualizar, a pesar de que han hecho operativos, pero operativos muy ralentizados. Agustín, tal vez el gobierno venezolano no se afana demasiado en permitir ese voto o en acelerar los trámites, porque sospecha que muchas de esos 8 millones de personas que se han ido del país no iban a votar a favor del régimen que no les ha permitido quedarse, sí. ¿no? Sí, no, y te garantizo que verás los resultados de las elecciones. 5 millones y tantos de electores en el exterior, con nada más que con los que estamos afuera, quizás podríamos ganarle a Nicolás Maduro estas próximas elecciones, y aquí sí que no hay trampa que valga. Vemos en Venezuela como el ventajismo por parte del régimen está todo ahora. Acaban de comentar las noticias recientes en las cuales vemos una serie de candidatos, los cuales no representan entre todos, más mínimo, al candidato Edmundo González, quien es el candidato potencial por parte de la oposición, la verdadera alternativa que puede haber aquí, y hemos visto cómo siempre están cambiando. Ellos deberían cumplir el punto número 12 del Tratado de Barbados. Debe existir veedores internacionales que den fe de la transparencia que pueda llevar el proceso. Y fíjense, le han dicho a Europa que no van a participar en estas elecciones. ¿Qué queremos? ¿Seguir con el ventajismo? ¿Hay alguna trampa aptiada para buscar la manera de intentar de legalizar estas elecciones? Porque se acaba de hacer con esta firma, de alguna manera se está buscando darle legitimidad a unas posibles elecciones fraudulentas. Efectivamente, ahí estaban partidos de la oposición, pero no el principal partido de la oposición, el que podría, digamos, disputar realmente el poder al régimen de Maduro, si es que las reglas del juego al final que establece el propio régimen se lo permite. Agustín, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por siempre estar informando.